Problema 876. Determina el momento polar de inercia y el radio de giro. Entonces, obviamente tiene que ser respecto a los ejes mostrados, este eje X y este eje Y. Entonces le ponen un sub O indicando que es el momento polar de inercia que viene acá. Recordemos que el momento polar de inercia, también conocido como I sub z o I sub p, es igual al momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces debemos calcular I sub X e I sub Y para, para esta sección transversal, para esta área. Entonces, para ello, pues vamos a determinar I sub X como ¿qué? Como los momentos de inercia alrededor del eje X con respecto a las áreas en las que yo divida el cuerpo para generar esta forma, ¿no? Entonces vamos a dividirlo, este cuerpito, en este rectángulo. Luego ¿qué podemos hacer? Este rectángulo de acá, azul, este otro rectángulo azul, ¿por qué los estoy dejando azul? Porque el momento de inercia con respecto al eje X es el mismo. Listo. Ahora el momento de inercia de este semicírculo morado púrpura, acá también es el mismo momento de inercia con respecto al eje X o también con respecto al eje Y, sigue siendo el mismo momento de inercia. Ahora hay que quitarle este círculo, este circulito, el momento de inercia de quién ahora, de este rectángulo en amarillo, luego el momento de inercia de este semicírculo cian y le vamos a quitar este circulito así en negro. Acá está en negro ese círculo. Listo. Bueno, entonces el momento de inercia con respecto al eje X es igual al momento de inercia del rectángulo verde más el momento de inercia dos veces, ¿sí? Porque el rectángulo azul, el momento de inercia de cada rectángulo azul es igual, ¿sí? Con respecto al eje X, más dos veces el momento de inercia del semicírculo morado o púrpura, menos dos veces el momento de inercia del círculo rojo, más el momento de inercia del rectángulo amarillo, más el momento de inercia del semicírculo cian o color verde claro, menos el círculo en negro. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una tabla, ¿sí?
una tablita con las figuras y con qué valores. Pues a ver, nos toca utilizar el teorema de ejes paralelos en algunos casos, por ejemplo con respecto al eje Y, con respecto al eje X no. Ya lo vamos a ver. Recordemos que el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner, es igual a que el teorema de ejes paralelos dice lo siguiente: yo tengo acá un cuerpo cualquiera y tengo por acá el centroide y le voy a calcular momentos de inercia con respecto a este eje. Entonces, si quiero calcular el momento de inercia con respecto a ese eje verde, pues debo buscar un momento de inercia que pase de un eje que pase por el centroide y que sea paralelo al eje que yo quiero. Entonces, mire, ese eje azul es paralelo al eje verde y además pasa por el centroide. O sea, eso es un momento de inercia centroidal, más el área del cuerpo por la distancia entre ejes al cuadrado, donde esa distancia se mide desde el eje desde el cual estoy calculando momentos hasta el eje centroidal. Eso es la distancia. Bueno, para el momento de inercia con respecto al eje Y se utiliza lo mismo, ¿sí? Voy a dividir el cuerpo en las mismas figuras. Entonces prácticamente la misma ecuación, solamente que el eje cambia. Listo, ya no es el eje X, sino el eje Y. Entonces aquí tengo las ecuaciones, ¿sí?, que van a necesitar para las diferentes figuras. Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Nuestra primera columna vamos a poner la figura. En la segunda vamos a poner el área del cuerpo. Luego la distancia entre ejes, una distancia, como vamos a iniciar con el momento de inercia con respecto al eje X, las distancias entre ejes son distancias Y. Listo. Luego las distancias X. Luego el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto a un eje horizontal centroidal. Luego el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal. Luego el área, entonces hagámoslo así. El área, como voy a calcular primero el momento de inercia con respecto al eje X y las distancias son en Y, es el área por Y al cuadrado, por distancias Y al cuadrado, que es esto, ¿sí? Esta parte de acá. Esta parte de acá ya está. Entonces sumaría estas dos columnas y calcularía el momento de inercia con respecto al eje X. Luego el momento de inercia con respecto al eje Y y finalmente el área por distancias X al cuadrado. Listo. Mucho para hacer, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el rectángulo verde, el rectángulo grande. Este tiene una base de 30, tiene una altura de ¿cuánto? De 15 más 50 más otros 15. O sea, 30 más 50, 80. Tiene una altura de 80. El eje X pasa por acá. Su centroide está ubicado en toda la mitad, por acá. Ese eje negro está a una altura de 15. Por tanto, el eje centroidal, se encuentra en la mitad de 50, o sea 25. De acá hasta acá hay 25. Esto no está proporcional. Entonces pasemos el eje negro un poquito más abajo. Aquí hay 15 y acá hay 25.
en la mitad de 50. Listo. Entonces el área es base por altura, 80 por 30. Esto nos da 2400. La base por la altura, esto es igual a 2400 milímetros al cuadrado. La distancia Y, la distancia entre ejes vertical, 25 milímetros. La distancia X, pues resulta que el eje centroidal vertical y el eje Y están a la misma distancia, están uno sobre otro. Entonces no hay distancia entre ejes verticales. Esa distancia en X vale 0. Momento de inercia centroidal. Pues el momento de inercia centroidal con respecto a un eje X es base por altura al cubo sobre 12. Entonces tenemos base por altura al cubo sobre 12. Eso nos da igual a ¿qué? La base es 30, la altura es 80, 30 por 80 al cubo sobre 12. Eso nos da 1.280.000. 1.280.000. Listo. Ahora el área por la distancia Y al cuadrado. Entonces el área es 2.400, la distancia es 25 al cuadrado. Nos queda 1.500.000. 1.500.000. Ahí está. El momento de inercia con respecto al eje Y centroidal, base al cubo por altura sobre 12. Base al cubo por la altura sobre 12. A ver, esto nos da igual a ¿qué? La base es 30 por la base al cubo. La base está al cubo. Por la altura que es 80 sobre 12. Esto nos da 180.000. Listo. Y área por X al cuadrado, pues X resulta que es 0, entonces por el área esto nos da 0. Muy bien. Esa es para la figura verde. Vamos para la figura azul. Si el rectángulo azul son dos rectángulos, entonces dos veces, son dos rectángulos azulitos. Entonces acá está el rectángulo azul, el eje negro pasa por acá, el centroide del rectángulo azul está en toda la mitad, por tanto el eje horizontal del rectángulo azul es el mismo eje negro horizontal, el eje centroidal vertical del rectángulo azul es este, el eje Y está por acá. Bueno, entonces mírelo acá si tiene dudas. Acá está el centroide en la mitad de 10, ¿sí? La mitad de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que de acá hasta acá, de acá hasta acá hay 5, más 15 es 20. Esta distancia que hay entre ejes verticales, una distancia X, está como inclinado, ¿no? Esta distancia así vale 20. Bueno, el área, la base de ese rectángulo azul es 10. Eso vale la base. La altura de ese rectángulo azul es 15 por 2, es 30. 30 la altura de ese rectángulo azul. Entonces el área es base por altura porque es un rectángulo, obviamente, base por altura. Entonces 10 por 30, obviamente 300. La distancia en Y, recordemos que el eje horizontal azul y el eje negro, el eje X, son colineales, está el uno sobre el otro, o sea, la distancia en Y vale 0. La distancia en X, mire acá está 20. El momento de inercia centroidal
sabemos que es base por altura al cubo sobre 12. Ya lo habíamos leído de la tabla. Reemplazando, recordemos, la base es 10 por la altura que es 30 al cubo sobre 12. Esto nos da 22.500. 22.500. Listo. El área por y vale 0. O sea, esto de aquí vale 0. El momento de inercia centroidal con respecto al eje vertical. Esto es base al cubo por la altura sobre 12. Entonces recordemos, la base es 10 al cubo por 30 sobre 12. Esto nos da 2.500. 2.500. Y el área por la distancia de x al cuadrado, 300 por 20 al cuadrado. Esto es 120.000. 120.000. Listo. Recordemos, ¿sí?, que es 2 veces. Son 2 rectángulos azules. O sea, lo voy a poner en rojo para recordarnos. Por 2, por 2 y por 2. Vamos para el semicírculo morado o púrpura. Mire, este es el semicírculo morado o púrpura. Listo. Su centroide está ubicado acá. Esa por ahí pasa el eje X, pues un eje vertical y un eje horizontal. ¿Cuánto es la distancia que hay de acá al centroide? Eso está en la tabla. Miren, acá está esa distancia, 4r sobre 3pi. Esa distancia vale 4r. ¿Cuánto es el radio del semicírculo? El radio del semicírculo, mírelo, acá está, 15 milímetros. 4r, 15 sobre 3pi. Esa distancia, miremos a ver cuánto es. 4 por 15 sobre 3pi. Esto nos da 3 por pi. Esto es 6.36. 6.366 es esa distancia. Ahora sí, pongamos los ejes. El eje negro, mire por dónde pasa. Pasa por el centroide, es colineal con el eje horizontal. Y el eje, mírenlo ahí. Ahora sí, el eje Y sí pasa por aquí, a una distancia de 15 más 10, 25. ¿Por qué quiero esta distancia? Porque acá está la base del semicírculo. Y a partir de la base yo tengo esa distancia de 4r sobre 3pi. O sea, por acá pasa el eje Y. Listo. De acá hasta acá habíamos dicho que son 25. 15 más 10. 25. Y del eje hasta acá es 25 más 6,36. 25 más 6.36. Eso es 31.366. Listo. El área es la mitad de un círculo. Pi por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Dónde está? Acá. Pi por el radio al cuadrado sobre 2. El radio, recordemos que vale 15. Entonces tenemos pi por 15 al cuadrado sobre 2. Esto nos da 353.43 aproximadamente. La distancia en Y. Mire que el eje X y el eje centroidal son colineales. O sea, esa distancia en Y vale 0. Vamos esto un poquito más para acá. Eso. Esa distancia en Y vale 0. La distancia en X vale 31.366. Si mal no recuerdo. Sí.
Ahora el momento de inercia con respecto al eje X centroidal, ¿sí? Este es el eje X de mi figura, que acá en la tabla sería el eje Y. Pi por el radio a la 4 sobre 8. Pi por el radio a la 4 sobre 8. Esto nos da igual a pi, el radio vale 15 a la 4 sobre 8. 19.880.39. 19.880.39. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? El área por la distancia y al cuadrado, y vale 0. Entonces aquí es 0. El momento de inercia con respecto al eje Y. El eje Y, sí, recuerde que la figura está volteada. El eje Y pasa como por acá. Pero es el eje Y centroidal, que para nosotros ese eje paralelo al eje Y es este. ¿Sí? Este eje. Ese eje es el eje X centroidal. ¿Por qué? Porque es un ejecito que pasa por el centroide. Momento de inercia es este. Centroidal, 0.1098. 0.1098 por R a la 4. 0.1098 por 15 a la 4. Esto nos da 5.558. 5.558.625. A por X al cuadrado. El área es 353. Por 31.366 al cuadrado. Eso nos da 347.717.18 aproximadamente. Y recordemos que son dos áreas de estas, esta y esta de acá. Entonces, todo hay que multiplicarlo por 2. Esto, esto y esto. Listo. Vamos para la siguiente figura. Este rectángulo amarillo. Ese rectángulo amarillo, mire que es igual al rectángulo azul. ¿Sí lo ve? Es igual, solamente que el eje pasa por otro lado. Ah, nos falta quitar el círculo. El círculo rojo antes de seguir. Vamos a retirar estos círculos. Entonces vamos a restar este círculo. Recordemos, yo estoy calculando esto por el teorema de desparalelos. O sea, el momento de inercia, ¿sí? Del rectángulo azul es con ¿qué? Con el teorema de desparalelos. Y el teorema de desparalelos, mírelo acá. ¿Listo? A eso me refiero. Entonces, cuando yo ponga el menos, este menos de acá del círculo rojo o del círculo negro, pues tiene que ser el menos de estos dos juntos. ¿Por qué? Porque para calcular este momento de inercia tengo que utilizar el teorema de Steiner o el teorema de desparalelos, que es con estos dos juntos. Listo. Entonces, vamos para el círculo. El círculo tiene, hay que aumentarle el tamaño para poder entenderlo. Este tiene un radio, acá está su centroide, y su radio es de 5 milímetros. R igual a 5. Listo. ¿Por dónde pasa el eje negro? El eje horizontal, mírelo por acá, es colineal con su eje centroidal. Acá está el eje vertical centroidal y el eje Y pasa por acá. Listo. La distancia que hay entre el eje Y y el eje vertical centroidal es de 25. O sea, esta distancia que es de acá hasta acá es de 25. Listo.
Área del círculo, pi por el radio al cuadrado. El radio vale 5 milímetros, entonces es pi por 5 al cuadrado. Esto es 78.54. 78.54. Distancia en Y. Mire que el eje rojo horizontal y el eje negro son colineales, o sea, la distancia en Y vale 0. Distancia en X, la distancia horizontal, o sea, la distancia que hay entre el eje vertical y el eje centroidal es de 25 milímetros. 25. Ahora, el momento de inercia centroidal. Mire que el momento de inercia centroidal con respecto al eje X y con respecto al eje Y es el mismo. Pi por el radio a la 4 sobre 4. Pi por el radio a la 4 sobre 4. Esto es igual a pi por 5 a la 4 sobre 4. Esto nos da 490.87. Listo. Ahora el área por la distancia en Y. Eso nos da 0. El área por la distancia en X al cuadrado. Bueno, no. Pero primero el momento de inercia centroidal en Y. Recordemos que es la misma ecuación. Por tanto, esto es 490.87. Ahora sí, el área por la distancia en X al cuadrado. El área 78 por 25 al cuadrado. Esto nos da 49.087.38. Recordemos que cerquita es negativo y se repite 2 veces ese círculo rojo. Por 2, por 2, por 2. Y negativo, o sea, acá hay que ponerle un menos, aquí hay que ponerle un menos y acá hay que ponerle un menos. Listo. Recordemos, antes de continuar, que estas dos columnas, estas dos es para el momento de inercia con respecto al eje X. Este es el momento de inercia con respecto al eje Y. Bueno. Y vamos para, ahora sí, el rectángulo amarillo. Y que el rectángulo amarillo es igual al rectángulo azul, solamente que los ejes pasan por otro lado. Aquí está el centroide del rectángulo amarillo, este es su eje horizontal, este es su eje vertical. El eje X pasa por acá, el eje Y pasa por acá. Entonces hay una distancia Y. ¿Cuánto vale la distancia Y? A ver, el eje, acá está el centroide del eje amarillo. Mírenlo, acá está, este es el eje centroidal. Y acá está el eje X, la distancia en Y es de 50. 50. El área, no nos toca calcularla, vale 300. Ahí está. La distancia, esta vale 50. La distancia en X es esta. ¿Cuánto es esa distancia en X? Mire, este es el eje vertical del rectángulo amarillo. La distancia en X es esta. ¿Cuánto vale esa distancia en X? Vale 15 más 5, o sea, 20. Está una distancia de 20. Igual que el rectángulo azul. Miren, acá está. El momento de inercia, base por altura al cubo sobre 12, tiene la misma base, una base de 10, una altura de 30, base de 10, altura de 30. Por tanto, el momento de inercia es el mismo, 22.500. Este acá es 0. No, 0 no. Es el área por la distancia en Y al cuadrado. Entonces, 300 por 50 al cuadrado. Esto nos da 750.000. 750.000.
Ahora, el momento de inercia con respecto al eje Y, mírelo acá está, 2500. Ahora, el área por la distancia en X al cuadrado, este por este, ¿sí? Que es el mismo este por este, que nos va a dar esto, 120.000. Lo podemos verificar, ¿no? 300 por 20 al cuadrado, 120.000. Listo, vamos muy bien. ¿Qué nos queda faltando? El semicírculo ciano verde claro. Este de acá. Y que es muy similar a este, al morado o al púrpura. Su centroide está ubicado acá. Aquí está su eje horizontal centroidal, su eje vertical centroidal. El eje negro pasa por acá, el horizontal, el eje X, el eje Y pasa por acá. Tenemos entonces esta distancia Y. Hombre, es exactamente lo mismo de ahora. Mire dónde está el centroide. El centroide está ubicado aquí, más o menos. Por tanto, el eje vertical centroidal es este, perdón, el horizontal, y el vertical es este. Entonces, es esta distancia, de nuevo, una distancia de 50 milímetros entre el eje X y el eje horizontal centroidal, y entre el eje Y y este es la misma que teníamos para el semicírculo morado o púrpura. Entonces la distancia entre ejes horizontales, o sea, la distancia Y es de 50. La distancia X es de 31.366. Listo. El área. El área sigue siendo la misma, pi por el radio al cuadrado sobre 2. Esto es 353.43. El momento de inercia con respecto al eje X centroidal sigue siendo el mismo, 19.880.39. El área por la distancia Y al cuadrado, entonces es 353 por 50 al cuadrado. Esto nos da 883.572.93. Listo. El centroide con respecto al eje Y, con respecto al eje vertical centroidal, es esta ecuación y nos da 5.558.625. Ahora el área por la distancia distancia X al cuadrado. Esto es 353. Aquí no lo tengo. 353. Pero ese valor ya está, ¿no? Ese valor ya está. Claro que sí, mírelo. Es este mismo. La misma ecuación. Tiene la misma área y la misma distancia. Esto nos da 347.717.18. Y ahora el agujero negro. Aquí viene el agujero negro. Su centroide está acá. Este es su eje horizontal y vertical centroidal. Por acá está el eje X de toda la figura, el eje Y de toda la figura. La distancia entre ejes horizontales es de 50. La distancia entre ejes verticales es de 25. ¿Sí? 25, 15 más 10. Y acá está el eje
X o el eje horizontal del círculo, el eje vertical del círculo. Entonces entre el eje X y el eje horizontal hay 50. Y entre el eje Y y el eje vertical hay 25. ¿Sí? Por si de pronto alguien tiene dudas. El área es la misma que la del círculo, 78.54. Los centroides siguen siendo los mismos, 490.87. Aquí también igual, 490.87. Luego tenemos el área por la distancia y al cuadrado. Esto nos da, miremos a ver, esto nos da 490. El área, 78.54 por 50 al cuadrado. Esto es 196.349.54. Y esto por 25 al cuadrado nos da 49.087.38. Recordemos que ese círculo negro está quitando, está restando. O sea, hay que restar acá estos valores para el cálculo del momento de inercia. Bueno, ya tenemos todas las figuras, ya podemos sumar. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar la columna del momento de inercia con respecto al eje X centroidal. Y tenemos 1.280.000. Pongámoslo acá por debajo. Y vamos señalando 1.280.000 más 2 veces 22.500 más 2 veces 19.880 menos 2 veces 490.000.87 más 22.500. No lo encuentro. Debe estar por acá. Más 22.500 más 19.880 menos 490.87. Esto nos da 1.405.668.55. Vamos para la otra columna. El área por el Y al cuadrado, por la distancia vertical al cuadrado. Entonces tenemos 1.500.000. Listo. Más 0, más 0, más 0, más 750.000. Más 883.572. Menos 196.349. Esto nos da 2.937.223.39. Muy bien. Vamos para la otra columna. El momento de inercia centroidal con respecto al eje Y. O con respecto a un eje horizontal. Un eje vertical. Un eje vertical para cada figura. Un eje vertical que pasa por el centroide de cada figura en las que hemos dividido este cuerpo.
Entonces tenemos 180.000 más 2 veces 2.500 más 2 veces 5.558 menos 2 veces 490.000 más 2.500 más 5.558 menos 490.87. Esto nos da 202.703.25. Listo. Vamos para la última columna. Tenemos 0 más 2, 0. 2 veces 120.000 más 2 veces 347.717 menos 2 veces 449.087 más 120.000 más 347.000. Está por acá. 347.717. ¿Qué más? Menos 490.000. Menos 449.000. Menos 49.087. Listo. Esto nos da 1.255.889.37. Esto de acá es el momento de inercia con respecto al eje X. Y esto de acá es el momento de inercia con respecto al eje Y. El momento de inercia con respecto al eje X es 1.405.000 más 2.937.000. Esto nos da 4.342.891.94 milímetros a la 4. Y el momento de inercia con respecto al eje Y es 202.000 más 1.255.000. Esto nos da 1.458.592.63 milímetros a la 4. El momento polar de inercia es igual a I sub X más I sub Y. Esto nos da 4 millones más 1.400.000. Esto es 5.801.484.57 milímetros a la 4. ¿Y a cuánto equivale el radio de giro polar? Radio de giro polar es igual a la raíz cuadrada de el momento polar de inercia sobre el área de toda la figura. Bueno, entonces vamos a calcular el área de toda la figura. Vamos a sumar todas estas áreas. Tenemos 2.400. 2.400 más 2 veces pongámosle ahí un por 2. Más 2 veces 300. En realidad sería 3 veces, ¿no? Porque tenemos el otro rectángulo de acá abajo. De acá. Ahí le puse un 3. 3 por 300. Más 3 veces esta área de acá. Vamos a poner un por 2. 3 veces 353.43.
¿sí? ¿Por qué 3 veces? Porque son 2 acá y otra que hay acá, otra aricita. Menos 2 veces esta área que la estamos quitando y esta área que también la estamos quitando. Vamos aquí un menos y acá también un menos. 3 veces 78.54. Esto nos da un área de 4124.66 milímetros al cuadrado. Entonces nos queda raíz cuadrada de 5.801.484.57 sobre 4.124.66. Entonces, raíz cuadrada de 5 millones sobre 4.124 nos da un radio de giro de 37.5 milímetros. Y bueno, eso es todo el ejercicio. El momento polar de inercia y el radio polar